estamos con la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes. ¿Cómo está, diputada? Muy bienvenida nuevamente a Buena Costumbre Prime. Un agrado tenerla con nosotros de nuevo. Gracias por la invitación, Mónica. ¿Cómo estás, Álvaro? Bien, bien. Aquí, Oiga, feliz de conversar con ustedes. Diputada, quiero partir yo con la primera pregunta, fíjate. Diputada Fríes, ¿hay agua en la piscina para esta reforma del sistema de pensiones o ya la piscina se vació? Tiene que haber agua en la piscina. Ese es mi lema en estos días, porque la verdad es que ha pasado demasiado tiempo. Lo único que estamos mostrándole a la ciudadanía es la incapacidad de llegar a un buen acuerdo, y un buen acuerdo es que podamos subir hoy ya las pensiones de los jubilados. No tengo que repetirles, quizás ustedes ya lo saben, que entre el 2023 y el 2024 la mediana de las mujeres se jubiló con 49.000 pesos, con una brecha respecto de los hombres que era de 150.000 pesos más o menos. Sí. Y por lo tanto, o sea, nadie me puede decir que con 40.000 pesos, generalmente mujeres, jefas de hogar, que no tienen pareja, por lo tanto no se suma a nada. Hablo de pensiones autofinanciadas que pueden tener otros beneficios, se puede vivir. Nadie vive con eso, diputada, imposible. No, imposible. Por lo tanto es urgente y hay que llegar a acuerdo. Hay que llegar a acuerdo. Incluso estuve leyendo el otro día, escuchando a varios analistas que hablando del mismo tema, que hay una especie de ansiedad por llegar a un acuerdo. La pregunta es: ¿el acuerdo a qué costo también? ¿Y cree usted, diputada, que las declaraciones del presidente de ayer, insisto, y aquí soy bien majadera, más que el fondo, la forma colabora con el ambiente necesario para llegar a un acuerdo en una reforma tan importante como esta, principalmente cuando el proyecto que hoy día se está discutiendo está muy lejos de lo que fue el proyecto presentado por el gobierno también? Es que por lo mismo, porque desde que se inició el proceso en este gobierno, la verdad es que tanto el gobierno como el oficialismo hemos cedido muchísimo. Recuerde usted que nosotros empezamos con cuentas nacionales, con un 6% que se iba a un seguro social, con la separación de la industria, con que las propias AFP asuman los riesgos y no los traspasen a los afiliados, y todo eso, entendiendo que somos minoría, hemos ido cediendo, tratando de poner obviamente nuestras líneas rojas para que esto valga la pena. Pero así como hemos cedido, y por eso entiendo la angustia, incluso la rabia que puede tener el presidente de la República, es que seguimos sin poder llegar a acuerdo. Y efectivamente tenemos que llegar, porque la derecha tampoco tiene para sacar, aunque sean mayoría, para sacar el acuerdo. Por lo tanto, aquí hay que ceder de ambos lados. Y lo que uno ve es que la derecha y la campaña que han hecho la AFP es mantenerse en su misma posición. Lo que pasa es que diera la impresión, diputada Fríes, que finalmente están consiguiendo el objetivo, el objetivo que se plantea la derecha, en el sentido de refrendar la postura de republicanos que dice: todas las cuentas de capitalización individual, el 6% adicional completo a las cuentas de capitalización individual. Tanto es así que, digamos, reconociendo que hay algunos temas que han sido obtenidos por parte del gobierno, que han sido descritos, pero que es difícil de explicar. El otro día aquí el senador Ricardo Lagos Weber dijo que se acababa que descartaba el reparto. O sea, la reforma termina con el reparto. Entonces se dio el gobierno oreja y rabo. Bueno, yo creo que ha cedido mucho, y yo debo decir que voy a concurrir a un acuerdo, porque si eso significa aumentar en algo hoy día las pensiones, pero eso no significa que creamos que sea una buena reforma y que no sigamos peleando porque haya un sistema mixto, porque lo que está claro es que las AFP fracasaron en términos de entregarnos buenas pensiones. Y eso lo sabemos hace rato, y por lo tanto el sistema tiene que cambiar. Pero no soy capaz de decir que no a un acuerdo que pueda significar aumentar en algo las pensiones de la gente.
Diputada, ¿por qué en su momento entonces sobre la base y sobre la lógica de la discusión, que no la que tenemos nosotras, sino que la que se está dando hoy día en toda la agenda, ¿por qué en su momento no se aprobó el 3 y 3 que propuso el expresidente Sebastián Piñera? Yo creo que porque en ese momento se podía pensar en que se lograba más y que esa era la base de negociación con la que se empezaba el gobierno. Y lamentablemente el contexto ha cambiado y hemos llegado a posiciones, y yo creo que eso explica también el tono, si ustedes quieren, del presidente Boric ayer, que es que en los últimos días hemos visto cómo también se retrocede desde la derecha, que había incluso llegado a hablar del 0,5% en términos del punto para la compensación de mujeres, y que de repente volvemos al 6%. Entonces, bueno, ¿qué están cediendo? Y esa es la urgencia, porque la población va creciendo en términos de envejecimiento, y esto significa mayor empobrecimiento de una gran cantidad de gente. Esto no puede seguir así. En las discusiones y en los acuerdos, claro, las partes deben ceder, pero efectivamente también tienen que haber condiciones. Y también se tienen que generar ánimos para la discusión. Está bastante avanzado el trabajo en materia de discusión de reforma de pensiones. Ambos sectores están de acuerdo que hay que hacer un cambio, ambos sectores están de acuerdo en que hay que hacer una reforma, en que hay que llegar a un acuerdo. De hecho, se autoimpusieron el mes de enero. ¿Cree usted, diputada, que a lo mejor la destemplanza, lo digo de manera muy respetuosa con el presidente de la República, pero esta destemplanza aporta o tira un poco para atrás también lo avanzado? Porque también hay que estar en ánimo. O sea, si nos queremos sentar a conversar, ambas partes tenemos que estar dispuestas a dialogar. Sí, pero también es cierto que cuando uno está, y espero que así sea, a puertas de un acuerdo, las posturas se maximalizan. Así como la derecha planteó, sabe que el 6% y se sumó a republicanos, que fue lo primero que pasó. Bueno, así a eso, la respuesta que tuvo también el presidente diciendo, bueno, ¿en qué han cedido? Y eso me parece que puede ser justamente las fricciones previas a un acuerdo. Espero que así sea. Se hace, disculpa Álvaro, muy cortito, se hace una autocrítica por parte del sector también, diputada, de no haber en su momento llegado al acuerdo del 3 y 3. Es que es difícil, porque en el acuerdo del 3 y 3 efectivamente era otro contexto. Recordemos que el presidente Piñera termina, digamos, cuando había un contexto todavía que tenía que ver con el estallido social, que tenía que ver, digamos, con condiciones que, más allá, y condeno la violencia de ese momento, etcétera, pero también generaban un empuje hacia que podía haber mejores condiciones. Hoy día efectivamente estaríamos felices con el 3 y 3. Lo que pasa es que alguien tiene que asumir el costo político de ese error, porque finalmente le cuesta a la gente lo mismo que usted quiere obtener con esta reforma, que comparada con esa que planteaba Piñera en marzo del 2021, es una reformilla nomás. Entonces, que el asunto quede ahí en nada, cuando hubo un error de lectura probablemente. Sí, yo estoy consciente, veníamos saliendo del estallido, había efervescencia, tenía fuerza el eslogan no más AFP, pero hubo una falta de capacidad de entender que era un gran avance. Era una buena oportunidad. Era una buena oportunidad. Entonces, yo creo que alguien debería decir, ¿sabes que nosotros realmente nos equivocamos? Fue un error gravísimo, porque eso le cuesta a la gente mucho en su vida diaria. Diputada Frías, yo no digo que usted asuma la responsabilidad, no, pero sí la bancada o los parlamentarios que son de su sector. Y de la misma manera, a mí, yo echo de menos, y se lo digo sinceramente, que se transparente, porque uno podría hacer la investigación y empezar a ver qué declaraciones había en marzo del 2021, porque probablemente hay una parte también de la centro derecha que estaba por aprobar esta reforma, pero había otra parte que estaba por rechazarla. Pero es que la composición del Congreso en ese momento también era distinta. Era diferente. Entonces había una manera, era también... había... No sé si me entiende, digamos, o sea, que cada uno asuma sus propias responsabilidades.
por supuesto, pero también hay que sus propias responsabilidades y con el peso específico que tenían los distintos sectores. Y aquí le quiero decir que usted me dice que asuma su sector la responsabilidad cuando éramos un sector minoritario dentro de... Entonces la pregunta habría que planteársela a aquellos que están los sectores mayoritarios dentro del Congreso. ¿Y quiénes son esos sectores finalmente? Identifiquémoslos. Si es un error enorme. En ese momento era Chile Vamos y en ese momento era también el socialismo democrático, las fuerzas del socialismo democrático. Y yo creo que hubo un error de lectura y efectivamente hoy día estamos en un pie bastante peor que en ese contexto, y ojalá eso no signifique que no podemos aportar a un sistema de seguridad social, porque ese es el tema de fondo, habilitar un sistema de seguridad social y no seguir con el negocio de las AFP. Diputada, esta angustia, como usted muy bien lo definió hace un minuto atrás también, que vimos ayer en el presidente, se ha hablado mucho en el último año del legado. Este gobierno ha hablado siempre mucho del legado, del legado. ¿Existirá un cierto grado de componente, por ejemplo, de forzar este acuerdo y de esa angustia en búsqueda de la construcción de un legado a un año ya de dejar la presidencia de la República? Me refiero a que en el fondo exista algo que se haya refundado, que se haya reformado de lo propuesto en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric. O sea, yo creo que el tema de pensiones no es el único, pero creo que el tema de pensiones, y que resulte bien que no sea cualquier acuerdo, es efectivamente, si no se logra, es un fracaso para el gobierno. Yo lo creo así, pero también tengo que decir que no es cualquier acuerdo, porque si el tema es, se lo voy a simplificar, pero si el tema es aumentemos la PGU y punto, la verdad es que no estamos estableciendo un sistema de seguridad social donde algo, no estoy diciendo que todo, pero donde algo debiera tener por lo menos algún grado de solidaridad. Recordemos que hay países que tuvieron este mismo sistema y están volviendo a sistemas mixtos porque no da, esa es la verdad, no da. Y sin tener impuestos, digamos, haberse aprobado la reforma tributaria que permitía recoger más dinero, digamos, para poder solventar el gasto social, entonces la verdad es que estamos en malas condiciones si no hacemos una buena reforma. Por supuesto que un tema en desarrollo, podríamos estar horas y horas discutiéndolo y conversándolo, porque creo que es un tema que es necesariamente necesario conversar. Claro, súper útil. Es súper necesario discutirlo, conversarlo, escuchar todas las posturas y todas las posiciones. Evidentemente le agradecemos muchísimo a la diputada Lorena Fríes del Frente Amplio, quien amablemente, como siempre, accede a conversar con nosotros. Vamos a seguir muy de cerca este tema en este mes súper clave, así que esperamos contar con usted nuevamente para poder discutirlo cuando vayamos avanzando. Hasta pronto, diputada. Y no olvidarse que las mujeres son las que más se van a beneficiar con esto, y por Dios que lo merecen, porque realizan trabajo de cuidado durante toda su vida. Veremos qué es lo que pasa. Gracias, diputada. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Hasta pronto.